Gente bonita, ¿cómo están en este rico jueves? Juevesito Jonah. de podcast. Por meter la mano donde no debe, le sucedieron esas cosas. Gente, Jonah, ¿cómo estás hoy, Jonah? bien, estoy bien, aunque como pueden ver, un poco de inflamación en mi mano derecha. La garra. Por andarse burlando de los Terian, Ajá, lo justo. atacó su perro. Pero mi perro no escuchó el podcast completo porque yo dije que los Terian estaban bien. Pero él nomás escuchó la primera parte y dijo, sí, ese güey. Llegué a la casa y mira, aquí mira. Un caso verdaderamente alarmante. Es perrita, ¿no? Sí, La mi perrita perrita Luna de me Shona. traicionó después de casi 3 años de vida y 2 de estar conmigo. Jamás había hecho eso y mira, hoy te hace unos traicionó. días me traicionó. De mala forma. Ay, no, Shona. Pero así, Te está pues, lloviendo sobre ¿qué les mojado, digo? mi Sí, Shona. me llueve sobre mojado. Pero está bien, Jonah. Bueno, gente bonita. Son las oportunidades de la vida para sentirte y ser mejor el día Exactamente, para mejorar como persona, Shona. Bienvenidos a un nuevo programa de Ya en Serio. Ya, en serio. El podcast. Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Podcast. Pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos un tema que a mí me encanta. Ay, perdón. A mí me encanta porque de verdad este tipo de temas son mis meros moles. Me encanta lo paranormal. Lo paranormal, así es. A mí también, Dani. Siempre me gustó desde niño Scooby-Doo, Coraje, el perro cobarde. Sí. Puras caricaturas de ese estilo, así como medio Místicas. Ajá, como de que te daban un susto de repente ahí. Sí. Así que yo sabía que este tema, Dani, lo teníamos que traer tarde o temprano. Sí, la verdad es que es un tema en el que podemos explayarnos demasiado. Y es que Sí. aunque no todos tengamos una experiencia paranormal, todos conocemos una historia de alguien que ha vivido algo paranormal. Y sí, ¿eh? Si no te ha pasado a ti, como que estás esperando ese momento, ¿no? Claro, En tu no, vida. y luego aparte- ¿Cuándo se me va a aparecer algo aquí? Si no te pasa a ti, siempre tienes la historia de que no, a mi abuelito, a mi tío, Sí, alguien cercano. allá en el rancho y se ya cuenta. lo sientes como tuyo, así de que... Exactamente, ya. Aparte cada uno le va metiendo el sazón más para que de generación en generación vaya sonando diferente Más y más exagerada. extra normal. Pero bueno, Jonah, tú tienes experiencias, yo tengo experiencias, pero antes de entrar al meollo del asunto, Así es. ilústranos, Jonah. Muy bien. ¿Qué Lo es paranormal. lo paranormal? Así es. Hace rato leí esta definición, casi me la aprendí, por lo cual no voy a ver el teléfono. Mira, Dani. Se le reconoce a Jonah. Mira, yo vengo como medium hoy. Así es, se puso muy mística, Me Dani. puse muy mística hoy. Voy a leer el futuro de todos aquí. Pero bueno, lo paranormal es sencillamente los hechos, las situaciones o las cosas que pasan y que la ciencia actual o la lógica humana no pueden explicar. Cosas básicamente que no tienen explicación razonable, vamos a decirlo en esas palabras. Con ciencia, con hechos, con datos. Un fantasma, bueno, la ciencia dice que no puede ser, pero si tú lo viste, eso es un hecho paranormal. ¿Por qué? Porque no se puede explicar. Con todo aquello que no tenga explicación Racional. y nos cause miedo. Bajo la ciencia. Ujú. Wow, Jonah, gracias por esta Increíble, explicación. lo sé. Aplausos para Jonah. Pues bueno, ya que nos definiste de manera muy exacta qué es lo paranormal, comencemos con esto. A mí la verdad es un tema que me encanta. Yo no me considero una persona miedosa, pero hay situaciones que me han dado miedo y ahorita se las voy a contar y tú también nos compartes las tuyas. Muy bien, Dani. Y vamos a compartirles una serie de fotografías que nos encontramos en el internet y videos que nos encontramos en el Así es. internet. Vamos a debatir qué tan reales son las cosas paranormales que vemos en las redes. Porque también recuerden que en estos momentos, en la actualidad, la IA juega un papel muy importante en nuestro día a día y no hay que creer todo lo que vemos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tienes una historia que nos puedas relatar paranormal? Recuerden que también lo paranormal no necesariamente tiene que ser de miedo, sino situaciones que no tienen explicación, que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? No Sí. lo entiendo.
Bueno, a ver, podemos empezar. Yo tengo ya, mira, Dani, tengo 4 historias. Ahí va, 4 historias. Me encanta. Vamos a empezar de la más leve hasta la más fuerte de todas. Sí, me gusta. Muy bien. La primera historia que tengo, Dani, es una que aquí platicamos levemente antes de comenzar este podcast. Sí, me intrigó. Bueno, esta resulta que hace muchos años. Como todos los que hablan historias. Sí, hace muchos años. No, cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo bien en la primaria, porque estábamos en una casa en la que yo vivía, pues hasta que estuve en primaria, me acuerdo bien. Justo cuando cambié a la secundaria, me cambié de casa. Bueno, vivíamos en esa colonia, se llama La San Juan, allá en Tepic. Y la primaria me quedaba como a 2 cuadras de la escuela, entonces de la casa. Entonces era normal a veces salir, caminar e ir a la escuela, más en esos tiempos donde no había tanta inseguridad en las calles. Y bueno, Dani, quiero ponerte en ese contexto de que mi escuela estaba cerquita de mi casa, porque la historia es que un día caminando mi papá, vamos a empezar con una que es cercana. Un día caminando mi papá rumbo hacia la casa, me parece que había ido a la tiendita o algo así, se encontró una foto tirada en el piso. No sé por qué le llamó la atención, pero vio una foto de esas individuales que uno trae en la cartera, las de retrato que te sacan en la farmacia. Foto infantil. Foto infantil, tamaño infantil. Exacto, foto tamaño infantil. Entonces pues, la ve y dice, a ver, vamos a ver qué es esto. La recoge. ¿Y quién crees que estaba en la foto, Dani? ¿Quién? Estaba en ese momento, en la foto, mi abuelo, el papá de mi papá. Una foto infantil se la encontró en la calle. ¿Tu papá vivía para ese entonces? Sí, no, todavía. Perdón, ¿tu abuelo? No, ya no. Entonces, aquí, exacto. Aquí lo raro era que, pues, obviamente para mi papá fue como que, ¿por qué? Cabrón, ¿por qué me encuentro esto en la calle de repente, una foto de mi papá? Y mi papá, que ya hace años que partió, de repente me la encuentro en sus malos augurios, él pensando, no, ya vienen por mí. O quiso saludarlo. O quiso saludarse. O quiso decirle, te estoy viendo desde donde estoy. Algo estaba haciendo, yo creo, y ahí le mandaron esa señal. Pero bueno, el contexto de la escuela y de que estaba cerca es que justamente mi hermana, que es 3 años menor que yo y estaba en la primaria también, había hecho un árbol genealógico. O sea, posiblemente se le cayó. Hace una semana, justamente algo así. Entonces, pues, qué coincidencias, ¿no? Y qué probabilidades de que eso te pase. Pero justo en esas semanas después, pues esto es lo que le pasa. ¿Qué digo? Es ahí cuando empiezas a buscarle una explicación. Ahí se le buscó una explicación a la cosa y dijimos, bueno, a ver, vamos a basarnos en la lógica. Esto pasó hace una semana, entonces me hace sentido. Puede ser, pero puede ser que no. Pero, exacto, puede ser que no. Ay, ¿qué andaba haciendo, señor? Que su papá desde el más allá quiso decirle, te estoy viendo. Te estoy viendo, le dijo. No, sí está raro, está raro. Está leve esta historia. Porque me ha pasado que te encuentras fotos, pero no sé ni quiénes son. Que dices, sí, me encontré dices, una foto. No, pues, que dices, no, ni para qué, no. O sea, ahí lo dejas eso, ni modo. Ay, yo tengo una historia personal. La que sigue en mí es personal, pero vamos a ella. Fuerte. Antes que nada, quiero aclarar que yo siempre he sido una persona que es muy perceptiva a cosas como a escuchar ruidos, como a ver de repente cosas. A unas ya me acostumbré, a otras cosas. No me puedo acostumbrar, pero estas en particular que voy a contar, yo estaba muy chica, entonces yo sentí mucho miedo. Y con la que voy a empezar, sentí mucho miedo. Yo tenía alrededor de unos como 15 años. Y en mi casa, bueno, que ahora solo es casa de mi madre,
los domingos tendíamos a ir a casa de la abuela, ¿no? A la reunión familiar y así. Pero yo de repente había domingos en los que yo no quería ir, o porque tenía tarea, o porque trabajaba. Entonces, X, ¿no? O Ya. un domingo ya. que dices, Hoy no voy. no quiero, descanso, por favor. Y es muy raro porque la mayoría de mis historias viene de cuando yo estoy sola. Bueno, total, ese día, era un domingo, estaba yo sola en mi casa y estaba recogiendo mi casa. Entonces yo estaba, recuerdo que trapeando y me tocan la puerta. Entonces se me hizo muy extraño porque dije, qué raro. Voy, normalmente cuando tocaban la puerta es porque iban a buscar a mi mamá y así, pero la gente sabía que los domingos no estábamos. En ese entonces, el cancel de la cochera tenía vidrios. Entonces yo podía ver quién era. Entonces yo desde que salí a la cochera vi quién era y era un señor. Yo cometí el error que todos cometen de no le hablas a extraños, ¿no? Pues bueno. ¿Tú viste? Yo vi a un señor viejito, entonces yo dije, que no va a pedir dinero, Ok. me va a pedir una moneda, algo. Salgo, Cabrón. le abro la puerta y lo veo fijamente, pero por unos momentos me quedé inmóvil. O sea, me quedé viéndolo así y él se me quedó viendo. O sea, fue muy raro porque no me salían palabras y a él tampoco. Recuerdo perfectamente sus ojos. Era un señor alto, era un señor blanco y con los ojos de color. Los tenía muy verdes, muy, muy verdes. Recuerdo perfectamente. Me pongo nerviosa cuando reacciono y luego le digo así, entre titubeando, le digo, ¿buscaba a alguien? Y me dice, a ti. Nah, Dani. Te lo juro. Sentí un miedo impresionante y cerré la puerta de esas que las sotas, ¿no? Que dices, me van a secuestrar. Sí. Cerré la puerta, crucé la cochera, me meto a la casa y cierro la puerta también de la casa. Y me meto. Y cuando volteo, lo vi sentado en el sillón. Nah. Oye, no manches, Dani, eso está muy potente. Lo vi sentado en el sillón y me quedé de nuevo inmóvil y él me estaba viendo. De verdad, es de las pocas veces en mi vida que he sentido un miedo que te paraliza, cuando a veces uno dice, ¿por qué no se mueve? De verdad, te congelas. Yo me quedé así viéndolo y él me veía y cerré los ojos. Recuerdo que yo cerré los ojos y empecé a rezar en mi mente y cuando los abrí, ya no estaba. No manches, eso hubiera sido mi historia más fuerte, Dani. Esa Oye, es una historia que... ¿cuántos ese años día- tenías? Como 15. Ese día del miedo, yo No, yo me agarraba, me iba en ese momento. me puse saliendo muy corriendo. mal. Ese día del susto sí se me bajó la presión. Cuando mi mamá llegó, recuerdo que me dijo que si quería ir al doctor, porque yo estaba mal. Es que me decía mi mamá, es que te ves hasta verde, o sea, te ves rara, te ves... Y yo... Miedo. Ni cómo explicarte. Ni cómo explicarlo. Mi mamá y obviamente sus círculos contaste? somos muy religiosos, o sea, bueno, tampoco tan religiosos, pero somos creyentes. Sí. Entonces, mi mamá lo que siempre me ha dicho cuando tengo ese tipo de situaciones, porque no es la primera vez que me sucede algo así, siempre me ha dicho, rézale. Sí. Rézale. Entonces yo recuerdo que esa noche yo dormí con mi mamá, no sé si ella lo recuerde, con mi mamá y con mi papá y rezamos porque yo no podía dormir. O sea, era un miedo que me invadía bastante. Y esa es una historia 100% real, se los juro. Oye, Dani, eso está... Está heavy, esa ¿no? historia. Te quedaste helado. Sí, la verdad, sí, porque ni siquiera estabas así como de que era una niña y apenas recuerdo, o sea... No, yo tenías tenía 15 años. O sea, ¿eso te pasó, Dani? Sí. ¿Y qué te dijeron tus papás? ¿Les contaste? Sí, cuando llegaron les conté, todos, obviamente les tu conté a familia. todos y eso que te digo, mi mamá intentó calmarme. Mi mamá tiene manos mágicas, bueno, para mí, ¿no? Porque mi mamá siempre que nos pasa algo perturbador, ya sea desde ver un accidente, presenciar algo que no queremos ver, ella nos da masajitos. Entonces recuerdo que me sobaba el cuerpo y me preguntaba si quería ir al doctor, porque me decía que no me veía bien, pero yo le decía que no. Y solo le dije, no puedo dormir, y me dormí con ella y con mi papá y me dijo, hay que rezar. Siempre me ha dicho eso, que cuando me pase algo, reza, 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 reza. Al final de cuentas siento yo que no hay algo más poderoso que la oración, entonces
Es por eso que yo personalmente lo hago. Pues quien no sea creyente, Dani, yo creo que en un momento así ya se vuelve, ¿no? Reza lo que sea. Te vuelves creyente. No. Eso sí Esa me es una daría historia mucho mía. miedo, Dani, ¿eh? Y no fue la más fuerte. No puede ser que esa no sea la más fuerte. Bueno, ahí les va otra de mis historias entonces. Voy a subir un poquito de nivel, pero no tanto, Dani. No tanto. Cuéntanos, Eso está muy cuéntanos. potente. Bueno, esta historia data del año. Bueno, esta historia me pasó a mí. Esta sí es personal. Fue en Acaponeta, Nayarit. Es un municipio que está hacia el norte del estado y del cual es mi mamá. Entonces, ahí está la casa de mi abuelita y pues históricamente, ¿no? Por mucho tiempo fuimos ahí a la casa de mi abuelita, ¿no? La típica, sí. Sí. Aunque yo no estaba, pues no vivía cerca como tal, vivía a 2 horas de ahí, pues cada ida con la abuelita era más especial todavía, ¿no? Veías a los primos ahí y todo. Pero de todos modos, pues en esas visitas familiares, en esas citas con muchas personas, pues hay momentos donde tú quieres tu rato a solas. Sí, claro. Entonces, en ese municipio, cerca de incluso la casa de mi abuelita, hay un río. Hay un río, hay un puente de tren donde pasa el tren, Ajá. un tren así de estos que pasan aquí. De carga. En México, ajá, ya saben que todos son de carga, o la mayoría. Y bueno, pues hay un bordo también, así le dicen ahí, bordo, que pues es un malecón, ¿no? O sea, Ajá. está ahí la estructura, pues donde puedes caminar, pero que un momento ese malecón se convierte en una calle, en una carretera, pues ni siquiera empedrado, o sea, pura tierra, terracería, para camionetas, ¿no? Bueno, tal vez un carro igual, pero va a ser más difícil. Entonces ese día, Dani, yo dije, hoy voy a andar en bicicleta. Hoy. Sí, Hoy dije, es el día. Ese día, pues no, me llevaba mi bicicleta algunas veces porque pues sabía que a veces pasábamos una semana, 2 ahí y que había momentos donde no se hacía nada. Entonces dije, bueno, este va a ser mi entretenimiento. Salí ese día, ni siquiera era temprano, tampoco era tarde, o sea, era como yo creo que las 11 de la mañana. O sea, no fue la mejor hora para salir a andar en bici también. Pero pues yo fui directo a este bordo, al malecón del que les platico, y entonces empecé a recorrerlo en mi bicicleta, ¿no? Normal, pues normal, 1 hora pues con algo de gente, tampoco tanta, un día entre semana, pues a las 11, 12 del día. Y entonces digo, bueno, me voy a ir más para allá. Dije, creo que esta calle o lo que sea, carretera, te saca como hasta al final del pueblo. Dije, no voy a llegar tan lejos, obviamente, pero la voy a recorrer porque nunca le he dado por ahí. Entonces, pues yo voy avanzando, de repente, pues el malecón se va quedando sin gente, de repente ya llego al momento donde se parte y se convierte en una calle de pura terracería, pues yo sigo avanzando. De repente entro a otra zona donde ya sigue la terracería, pero ya hay cultivos, ¿no? Como que aquí se ve luego que están sembrando maíz, trigo, lo que sea. Y bueno, yo dije, como que... Me excedí. Creo que ya me estoy pasando ya no sé dónde ando. Pues yo pensaba que era la calle aún, ¿no? Entonces seguí un poco más. Y mientras yo me iba... Alejando. Sí, alejando. En un momento volteo y digo, a ver, ¿qué tanto le he dado? ¡Pam! Mucho. Veo hacia atrás y digo, chin, ya avancé demasiado. Y para cuando volteo de nuevo, Dani, veo a lo lejos, un hombre arriba de un caballo, a mitad de la calle, viendo hacia mí. O sea, no lo suficientemente cerca como para decir, veo aquí su rostro, está cerca de mí o aquí está al lado. Pero, o sea, lo suficiente como para decir, ay, güey. Viene para acá. Como que, viene para acá, como que, me está viendo. Y en ese momento me entró un miedo, Dani, pero de
chin, ya hice algo que no Ilegal. debía haber hecho. Ajá, dije, ay, güey, ya me metí a no sé dónde. Y ahorita me van a decir, oye, muchacho, esto y aquello. Pues, la verdad, yo creo que estaban de algunos 13, 14. Dije, eso, según yo, dije, ay, no, esa situación mejor me la evito. Y como que me hice loco, ¿no? De que, sí, ya estoy muy lejos. Entonces, quiero regresar y digo, bueno, voy a regresar. Me doy la vuelta en la bicicleta, empiezo a pedalear, Dani, y cuando volteo hacia atrás, porque algo me dijo voltea hacia atrás, como de que no hay pedo, ya no estaba. La curiosidad mató al gato, ya no Shona. estaba Dani. Y de verdad, estábamos en un terreno, pues donde les digo, ya había como... Ya no había para dónde hacerse. Sembradíos, exacto, y no había para dónde hacerse. En el momento ni siquiera me pensé, ¿de dónde salió este señor? No, que lo vi de la nada. Pero en ese momento sí dije, ¿a dónde se fue este güey? Por lo menos tenía cabeza. Si no, hubiera sido el jinete sin cabeza. Exacto, pero yo dije, no se puede ir ni a los lados, ni hacia allá porque lo hubiera visto, ni hacia acá porque se vería más cerca. Y ya no estaba. Y ya no estaba. Y yo, Dani, lo que hice, dije, dale en chinga y no veas para atrás. En la bici lo más rápido que pude, me regresé. ¿Y le contaste a alguien? Sí, me regresé rápido ahí a la casa ahí con mi abuelita y pues fue a la que fui a buscar en ese momento que mi abuelita vivía todavía y vivía ahí también en su casa y le digo, ¿por qué la fui a buscar a ella? Porque obviamente es la que más tiempo tenía, ¿no? Claro. Ahí si cualquier cosa... ¿Y te contó algo? De que alguien se aparecía o de que algo, ella va a saber. Y no, me dice, no, hijo, no me suena, no... Algún señor en algún caballo alma en penitencia que se aparezca, no me suena. Y eso a mí me hizo sentir como que chale, no estoy loco, yo sé lo que vi y ¡ay, qué miedo! De verdad, Dani. No fue esa tanto está de miedo, como está de la miedo. tuya, pero las cosas en carretera siempre me han dado miedo. Sí. Las historias de carreteras siempre me han dado miedo porque siempre me acuerdo cuando voy en carretera. Y de noche, entonces siempre ¿no? Voy viendo así como de lado. Aquí en Guadalajara hay una famosísima que dice que aquí en Lázaro Cárdenas, en el Álamo, justo no volteas hacia atrás porque se te sube una chica. ¿En el Álamo? Ajá, y yo es una ruta que agarro muy seguido de noche, entonces procuro siempre como que tengo ganas, pero digo no, y volteo así por el retrovisor y estoy así. Pero sí es una historia, búsquenla, la de la mujer del Álamo aquí en Guadalajara. No, esa no me la sabía. Sobre todo a los traileros, dicen que se les sube. Es que tantas cosas que pasan en las carreteras, Dani. La gente pierde la vida en la carretera por accidentes. Exactamente. Y feos. Y feos, a veces, pues, bruscos. Yo, personalmente, Dani, te digo, un tío que no conocí ya, porque tal vez yo tenía 1 año o 2, pues falleció en un accidente automovilístico en la carretera, ¿no? Y pensar que tú, no sé, como que el momento, ¿no? De un accidente, algo brusco, tu vida se va en un impacto. No encuentras la luz. Y justo tú ibas hacia un destino. Y no llegas. O sea, literalmente tú no llegas a tu destino al que ibas manejando. Sí. Entonces, como que hay algo ahí muy... A ver, quien tenga historias de esas, por favor, déjenla en los comentarios. Yo tengo una, no Tendremos es tan fuerte. Que invitar a alguien, algún trailero o algo. O alguien que sepa de cosas paranormales, porque a mí de verdad me encanta. Me encanta lo paranormal. Pero yo tengo una que no es tan paranormal, pero no tiene explicación. Yo tengo una igual que no es tan paranormal y no tiene explicación. Hace algunos años, hace como unos 8 o 10 años, yo empezaba en lo de la música y me iba a ver con una persona que graba videos. Uh-huh. Me manda su ubicación para yo poder pedirme mi taxi, mi Uber, o sea a donde yo iba. Hace unos 3, 4 años de esto, Dani. No, 8 años. Yo empezaba en la música. Yo tengo 10 años en la música. ¿Y qué le acabo de decir a Dani? Exactamente. Bueno, el caso es, me manda la ubicación, se la verifico, me dice que sí, que está bien, bla, bla. Pido mi Uber. Le pongo la dirección, obviamente. Llega el Uber, me recoge y emprendemos el viaje. Y yo soy muy picky, entonces yo sí iba viendo que fuera por la dirección correcta. Entonces sí iba de repente por la dirección correcta. Dijiste, ¿todo bien? Y todo bien. Agarra como un retorno
y agarra una calle y de repente me doy cuenta y me percato que estamos en el panteón. Ah, chinga. Entonces él me voltea a ver así y se detiene y me dice, es aquí, ¿verdad? Termino su viaje. Pero los dos nos quedábamos viendo súper raro y yo le digo, no. A él en el Uber le marcaba que era ahí. O sea, sí le marcaba a él A de él, que ahí, a mí ahí. no. A mí me había marcado que agarró una calle diferente. Entonces le digo, no, es que mira, a mí no me marca. Pero los dos teníamos escrito exactamente lo mismo. Y a él le marcaba que yo me tenía que bajar ahí. Ay, güey. Y yo le digo, no, no es aquí. Pero pues los dos nos veíamos como con mucho misterio, como con mucho miedo. Y me dice, usted dígame qué hacer. Y le digo, no, es que llévame aquí. ¿Cómo me iba a bajar yo en el panteón? Pues sí. Y luego A yo lo así- mejor él te vio también Y dijo, no viene sé, a visitar a alguien. Ajá, pensó, o viene o no, no sé. Y recuerdo, no me bajé obviamente ni a ver, porque era precisamente en una tumba, en una... ¿Cómo se llama? ¿Mausoleo? Sí, ¿verdad? Mausoleo, muy bonito. Y Con pero no. panache, con la información. No vi ni qué nombre tenía, ni nada, no me quise bajar. Entonces ya agarra la dirección que le doy mi teléfono para que siga el Waze, me deja en la casa de mi amigo y le digo, o sea, oye, me dejó. Pero el problema es que ni siquiera estaba cerca. O sea, como para decir, estás a unas calles Aquí atrás. estás atrás o se No. equivocó el Uber. A él le marcaba que yo me tenía que bajar en el panteón. Qué miedo, Dani. Y se la conté a mi amigo y me Está decía, rara, no, ¿eh? está súper raro eso porque no está ni cerca de aquí. Y no encontramos una Esa sí no tiene explicación. explicación. No está tan potente, pero tiene No. explicación. Bueno, está potente porque El sí Uber da me de llevó al miedo, ¿no? Que panteón. te llevó al panteón. A lo mejor el Uber te fantasma llevó quería al un ride. panteón. Tal vez necesitaba... Tal vez en ese momento que ustedes estaban ahí como que, ¿qué pasó? Y aquí ya se había subido el fantasma, ya había puesto su viaje. Hay 1000 historias por contar. Yo tengo una que justo no es como que Se me atoró mi anillo. tan potente, pero se las voy a contar ahorita porque vamos a ir a un corte comercial. Pues volvimos de ese corte comercial, mi Ese corte fue para gente. quitarme el saco, la verdad. Así, la verdad, no hay anuncios todavía aquí, no se preocupen. Aún. Todavía no nos vendemos. Aún. Todavía. Todavía no exacto, tenemos precio. aún. Jonah, nos Pero ibas yo a les contar iba una a contar, historia. exactamente, les voy a contar una historia que no. Paranormal. Sí, es paranormal, no está de miedo ni nada, pero es paranormal, Dani, ¿eh? Y yo sé lo que vi, mira, Dani. Yo sé lo que vi. Tus ojos no te pueden mentir. Y en ese momento la persona que estaba conmigo me puso en duda, pero yo sé lo que vi y mira. Bueno, ustedes saben también que según cuando accedes a un recuerdo ya muy viejo se va modificando, ¿no? Cada vez. Sí, sí, eso es Pero- real. Sí, eso es real, pero yo creo que esto de verdad sí fue así. Bueno, resulta, Dani, y seguro aquí la gente se va a acordar, y ustedes se van a acordar ahorita. Antes aquí en México, en especial aquí en estas ciudades grandes, las En mega. nuestro bello Guadalajara City. Antes existía algo que se llamaba el Museo Papalote. Museo del Niño. ¿Museo del Niño? ¿O cómo se Papalote llama? Museo del Niño. Papalote Museo del Niño. Ese mero. Bueno, resulta que el Museo Papalote del Niño en Tepic, pues no había. Iba de repente, me Ajá. parece. Había un espacio y pues, no sé, era como que un evento que duraba alguna semana, un mes, no sé. Nos invitaron, Dani, en el kinder, Dani, o en primero o segundo de primaria. Nos invitaron al Museo Papalote del Ajá. Niño. Entonces, ese lugar en Tepic está en un viejo aeropuerto, así se le llama, pues que literalmente es un aeropuerto viejo que ya no se utiliza, pero pues tiene esa construcción, pues una calle como muy larga, ¿no? Ujú. Entonces es utilizado ya para ese tipo de eventos o pues en el día a día que no suele haber eventos, pues para la gente que va y hace ejercicio, ¿no? Ujú. Y te avientas tus buenos trotes, tus idas en bicicleta, lo que sea. Entonces ese día, Dani, en la mañana, mi mamá y yo llegamos temprano al Museo Papalote del Niño. Ujú. Llegamos temprano y me acuerdo que inclusive, Dani, aún no abrían. O sea, no es solo que llegamos antes que el grupo del salón
sino que ni siquiera habían abierto el museo aún. Entonces mi mamá me dijo, bueno, esperemos, parece que tampoco es tanto, creo que como media hora. Dani. Y en eso, Dani, yo recuerdo bien que nos sentamos afuera del lugar. Entonces la gente cruzaba por la calle, pues iba ahí corriendo. O sea, no es una calle abierta, obviamente, de que pasan los carros, no. O sea, es una calle, pues, pero está cerrado el lugar. La gente va por ahí haciendo ejercicio. Dani, y yo recuerdo que había, pues, un espacio delimitado por una cadena, porque era como que la entrada para coches de repente. Y estaba la cadena puesta, Dani. Estaba la cadena puesta y recuerdo perfectamente haber visto a un señor atravesar la cadena, Dani. Te lo juro por mi vida, ¿eh? Atravesarla literal. O sea, de que iba corriendo él normal y la pasó. Y siguió caminando ahí trotando normal. Pero Dani, te lo perturbó. Juro. Te lo juro, porque yo me acuerdo que lo primero que hice fue como pararme e ir así como que a tocar la cadena, a moverla y yo... Sí, es real. ¿Qué acabo de ver? Y en ese momento mi mamá, no, mijo, no sé qué. Como que no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que acabas de ver eso? No. Es imposible. Y yo, ahí quedó esa experiencia. Ya no pude llevarla más con alguien, ¿no? O sea, solo yo lo vi en realidad. Mi mamá no lo vio, le pregunté y le dije, me dijo, no. ¿Cuántos años tenías? No, o sea, ahí sí era un niño, Dani. Ahí sí eras un niño. Sí, ahí sí era un niño. O sea, puede que sea un recuerdo un poco vago. Ya ahí vago, no sé. Un vago recuerdo. Un vago recuerdo. Pero sabes lo que viste. Difuminado recuerdo, pero sé lo que vi, Dani. No, sí te creo. Y aparte cuando uno es niño lo perturban las cosas más y los ruidos y todo esto lo perturban uno más. Y más cuando a uno no le creen. Dicen que como eres un alma pura, entonces, Dani, tú ves ese tipo de más cosas. Cuando a uno no le creen. Pues yo también tengo una historia. Y dije, y es muy... Si yo veo que alguien atraviesa una cadena, aún en esta edad, a mis 31 años, todavía me perturbaría la cabeza. Claro que sí. Eso está muy fuerte. Para que un niño vea eso está muy fuerte. Dani, a mí se me hizo raro, ¿eh? Yo tengo una historia que no, o sea, voy a hacer como paréntesis, ni siquiera es gran historia, pero yo no sé si mi mamá recuerda, pero yo sí recuerdo. A mí me pasaba algo todas las noches, te estoy hablando de muchas noches seguidas en consecuencia, que yo iba y la despertaba, ojalá sí se acuerde, ojalá vea esto y me diga, sí me acuerdo, o mija, la neta no me acuerdo. Yo iba y la despertaba porque yo no podía dormir, porque yo le decía que la música no me dejaba dormir. Y ella iba, mami, por favor, es memoria, ella iba al cuarto, ojo, en mi cuarto en ese entonces éramos mis 4 hermanos, yo y mis 4 hermanos, no dormía yo sola. Entonces... Dormir con los hermanos es difícil, mi gente. Nadie la escuchaba. Mis hermanos nunca se despertaban, yo iba y despertaba a mi mamá, creo que fueron varias noches en las que desperté porque yo le decía, es que la música no me deja dormir y yo recuerdo perfectamente el instrumento que yo escuchaba. Yo escuchaba un instrumento todas las madrugadas y era como ¿cómo se llama este instrumento? ¿Se me fue el nombre? Violonchelo. Como es como un sonido más grave, ¿no? Sí, ese... Yo lo escuchaba y no me dejaba dormir y recuerdo perfectamente un día que mi mamá se paró de la cama de ella, me acompañó hasta el cuarto y me decía, es que ¿dónde la escuchas? Y yo le dije, aquí, en un ropero. ¿En serio, Dani? ¿Lo escuchas? Mami, por favor, dime si te acuerdas o no. Pero sí, yo me acuerdo que yo le dije, es que aquí, y mi mamá me abría el ropero y me decía, es que no hay nada. Y le decía, es que escucha. Y nos quedábamos ahí, mamá se quedaba ahí y me decía, es que no escucho. Pero yo escuchaba ese sonido, esa musiquita en mi cabeza. No, para serte honesto, no sé qué pasó, no sé en qué momento la dejé de escuchar, no sé en qué momento dejé de ir a decirle a mi mamá, es que escucho música, pero me frustraba demasiado que no pudiera escucharla. Nadie la escuchaba más que yo, sí parecía niña loca. ¡Au! Y también cabe mencionar... Te querían llevar al psicólogo. Que mis hermanos y yo, en especial mi hermano Enrique, que es un año solamente mayor que yo, junto con mi bola de amigos, desde muy chicos, nos encanta lo paranormal. Entonces, desde muy chicos, junto con mis amigos de nuestra misma edad, te estoy hablando de que 10 años,
12 años. Veían o buscaban esas No, cosas. nos poníamos a reproducir psicofonías. Que las psicofonías son estos sonidos paranormales que Sí. graba uno que de repente, sin darse cuenta, que cuando uno ve el video o el audio, escucha esas voces de personas que no estaban en ese momento ahí. Son como voces de fantasmas. Entonces a nosotros nos encantaba buscar psicofonías en YouTube y ponerlas Y en una se pon- bocina. Ah, qué miedo, Dani. No sé si eso me perturbó la cabeza y yo decía, es que yo escucho música, pero nadie más escuchaba esa música. Y le voy a preguntar, mi mamá tiene que ver este podcast y mami, si te acuerdas, mándame mensaje y dime te amo. Te amo no estaba cerca. Para saber que sí lo viste. Ay, era un paréntesis que quería decir que a huevo lo quería sacar. Porque nunca he hablado con mi mamá de eso. Nunca le he vuelto a preguntar si Pregúntale, recuerda. Dani. Porque, a ver, había cosas... Y mi mamá, eso nunca pasó. de niño nos asustan muchas cosas, De niño nos ¿no? asustan También, muchas cosas. y por ejemplo, Dani, te tocó a ti, como al compa seguro también, crecer a la par del internet, como iba Sí, creciendo el sí, internet sí, sí. y las redes sociales, 100%. que es un tema que vamos a hablar seguramente. Las Sí. redes sociales Las del redes pasado. sociales del pasado. YouTube del pasado, pues era video que tú se te ocurría subir, pues lo subías. No había y restricción. había muchos videos así como medio creepy. No había O mucha el restricción. típico video que ustedes ya saben cuál, que es un paisaje y que se va alejando la cámara y aparece una pinche máscara que te da un susto. Ah, sí, que es como una carretera. Como una que el carro carretera. va y te sale. Y sale. ¡Ah! Y había un chingo de videos así, Dani, en ese A mí tiempo, me me acuerdo. perturbó. Y uno de niño me traumó. Uno que me puso un primo, me acuerdo que. Pero no es el de la morsa, ¿verdad? No. Yo es de la morsa. El- Yo sé, como yo el video sé. de la morsa, yo nunca lo sé vi, que era porque tenía miedo, un tenía chico miedo. con una enfermedad. Sí, que lo Yo lo pusieron a sé, bailar, yo lo ¿no? sé. Una chica con una enfermedad. Después lo supe, pero de verdad, en el Sí, momento pero en ya el de que yo grande. lo vi con mis hermanos, Nah, yo lo ¿qué vi en un dices? programa ¿Qué que me onda? encantaba que se llama Extra Normal, creo. Era un programa de la tele. Sí. Cuando lo vimos, todos nos quedamos mudos volteándonos a ver. O sea, a mí me dio mucho miedo. Hoy lo entiendo, estoy más grande, tengo el contexto del video y no me provoca nada, pero en ese momento me provocó mucho miedo. Y le dio la vuelta al mundo. Sí, sí, sí. Eran de esos videos que alguien traía en su celular. ¿Y a ti cuál te y perturbó? enseñaba. No, era uno ahí, ¿sabe? O sea, de repente salía un alien. Era como que estabas leyendo algo en la pantalla y ¡pum! De repente. Esos videos que hacen para sacar sustos. Sí, sí, videos para sacar susos, exacto. Y a ver, Dani, antes de que se me olvide, porque tú mencionaste algo ahorita que tiene que ver con mi siguiente historia. Ok, échale. Si dijiste ahorita psicofonías. Las psicofonías. Esta no es una psicofonía porque no es de sonido, pero Dani, me tocó una vez a mí verlo y a otras personas, o sea que esto es verídico, o sea, no podemos estar todos mal. Me acuerdo bien, justo como decíamos ahorita con cómo iban creciendo las tecnologías, pues en la primaria, estoy hablando de los 2000 y feria, pues no traías teléfonos con cámara. Ajá. Y entonces si traías uno por ahí era como que wow, porque ya había uno que otro. Y de ¿no? que fotos bien pixeleadas. Sí, pero fotos bien pixeleadas. Dani, pues en una de esas nos tocó a ver a varios compañeros en la primaria, me acuerdo, cómo salía la cara de una madre, no sé qué, demonio, no sé qué, en una foto que tomaron de unos chicos ahí en la primaria. El chiste es que era un día que salíamos pues de la primaria, ¿no? Ujú. O sea, se acabó la primaria, salimos todos y me acuerdo bien, Dani, que había un compañero que tenía un teléfono en ese momento. No era como que estábamos en ese momento en el salón, ya habíamos salido, entonces era un pasillo hacia la salida de la escuela. Este compañero le estaba tomando una foto a dos personas. Entonces va, toma la foto, lo haré con esta mano. Toma la foto
Y obviamente este momento que les estoy describiendo, yo no lo viví, no lo vi. presenciaste. Yo presencié cuando todos fue de, oigan, vean la foto, Ajá. porque se hizo un revuelo en el pasillo de que todos viendo ahí, como cuando todos se hacen bolita para ver algo, pues tú dices, Ajá. ¿qué está pasando ahí? Entonces me acerco y así me cuentan la historia. Cuando veo la foto, digo, cabrón, porque están así, ponte Dani, aquí Agarrados estamos. como de amigos. Ajá, tú y yo así al medio, y entonces aquí al lado de la pantalla, al final, viene pasando un niño, Uh-huh. y aquí en la playera de costado se le hace una cara a Dani. O sea, una cara de un rostro que Demoníaco. está enojado, demoníaco. Y estábamos viéndolo, o sea, entre todos, y el chavo aquí con su celular de alta tecnología de esos años, de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y era una playera, pues la playera del uniforme, una playera blanca, lisa, ¿no? Con el ojo aquí nomás y ya. Ajá, Entonces, claro. no era como que, un diseño ahí que se le difuminó, o de plano los píxeles están muy chafas. No, o sea, se le veía una cara en la playera. A mí me causan más miedo. Y justo, eso lo vimos varios, así que sí. Ese tipo de historias a mí me causan más miedo las fotografías que los videos. No sé por qué, pero las fotografías, en especial cuando aparece algo, me impactan más que ver un video porque, no sé, fíjate, pero como que, no sé, o Qué sea, a miedo, mí ¿no? me causa un escalofrío. Y justamente, ahorita mi amigo Nash nos va a ayudar a poner esto en el video. Te va a las poner enseñé sonidos de ahorita. terror. Te las enseñé ahorita, que es de estos chicos que dice que se reunieron a recordar a un amigo de ellos que había fallecido. Se tomaron unas cuantas fotos. Digo, no sé si la historia es real, tampoco sé si la foto es real. Ya la había visto yo hace tiempo, pero ahorita me la encontré. Y dice, se reunieron a despedir un amigo fallecido y en la foto, donde están ellos justamente como tú lo mencionabas ahorita, así agarrados, atrás sale el amigo. Ahí Se la ve foto. muy tétrico aquí. Mira. No sé si es edición, no sé si en realidad esa persona sí existe y salió, Juzguen ustedes. pero me causó algo verla. Cuando yo la vi por primera vez, me Sí, impactó ahorita que me la demasiado. enseñaste dije, uy, Se ve güey. tétrico, ¿no? Es que qué miedo, ¿no, Dani? A ver, pásame la foto a ver cómo salimos. Cabrón, ¿y este quién es? No, sí está canijo. Uy, qué miedo, qué miedo. Y antes de mostrarles videos, tengo yo una última historia. Y la dejé para el final. No quiero que digan, te las está sacando. No, de verdad es que es muy difícil para mí contarlas porque es muy raro que la gente me crea. Pero solamente yo que lo viví, yo lo sé. Porque a mí me han pasado infinidad de cosas, pero esta... Solamente les puedo decir que en esta historia sí me hice pipí. Y no manches, yo Y tengo no- otra historia, pero la vamos a dejar para el siguiente capítulo de cosas De paranormales. cosas paranormales. Y es sobre alguien que jugó a la Ouija. Neta. Ay, no, esos De ya primera son grados mano, ¿eh? mayores. Ya son Ojito grados ahí. mayores. Pero a ver, Dani, deleítanos con esta Me última hice- historia. Pipí sin darme cuenta No manches. del tanto miedo que tenía. Estaba en mi casa, lo repito, la mayoría de mis historias me ha pasado sola y es muy difícil que la gente me crea. Estaba en mi casa y acababa de pasar Navidad. Tenía poquitos días de haber pasado Navidad. Estaba yo haciendo una tarea en la computadora, en la laptop. Entonces yo tenía mi laptop, bla, bla, bla. Me tocan la puerta y como te comento, yo en ese entonces en mi casa Tenías una era de ventana cristal. donde Era de podías cristal. ver. Ajá. Entonces veo, es una amiga de mi mamá, la conozco, le abro y me Todo bien dice, dijiste. le traigo esto a tu mamá. Entonces le digo, pásate. Nos pasamos, atravesamos la cochera, como en mi historia anterior, les conté la cochera y luego la casa. Se mete a la casa, platicamos escasos segundos. Cuando vamos de regreso, se detiene ella en la cochera. Y había pasado Navidad. Entonces, en la cochera estaban los regalos que le habían traído a mi hermanita. Yo tenía en ese entonces una hermana que tenía aproximadamente como unos 3, 4 años. En ese entonces.
A ella le había traído una casa de esas de Barbie que son a tu tamaño. Ajá. Sí, recuerdan esas casas enormes de Barbies que tienen así miles de secciones y así. Sí. Entonces me dice ella, ¡qué bonita casa! Y le dije, ay, sí, se la trajeron a mi hermana. Ya ves que es la chiquiada de la casa. No, qué bonita, me encanta, no sé qué. Ay, sí, tan chiquiada Adriana, porque así se llama, así que no sé qué. La acompaño a la puerta, le abro la puerta, cierro la puerta. La amiga de tu mamá, ¿verdad? Sí, la amiga de mi mamá. Ok. Cierro la puerta, me volteo y en la casa una niña hincada. ¿Cómo? En la casa, como era al tamaño de una niña de 4 años, veo a una niña hincada jugando. ¿Una niña hincada? Así como... Chiquita. ¿Tú la viste de espaldas? Sí, la veo de espaldas jugando en la casita. Pero yo me quedé inmóvil. Y es que les digo que es muy raro que yo sienta miedo. O sea, de esos miedos que te hacen salir corriendo. A mí me paraliza y me quedo inmóvil, pero nunca salgo corriendo. Entonces, la veo, nunca la veo a la cara, se para y de repente la pierdo de vista. No, se va. La perdí. Yo, temblando, entro de nuevo a mi casa con miedo, pero yo a veces me digo a mí misma, lo aluciné. Mí mismo. Yo lo aluciné, Tómate el rollo. Me siento en el sillón, que en ese entonces estaba acomodado, así yo estoy sentada aquí, y enfrente, en contraesquina, me quedaban las escaleras de mi casa. No es una casa grande, es una casa Infonavit, o sea, a 2 metros tienes las escaleras, ¿no? Sí. Agarro la laptop, me la pongo en las piernas y sigo escribiendo. Y estaba yo platicando en ese entonces con mi pareja, le mando mensajes, le habla, y le cuento, me acaba de pasar algo súper raro, pero creo que aluciné. Yo tenía la laptop aquí. Dani? Yo tenía 16 años. Ok. 16, por ahí, algo así. Porque me acuerdo que estaba haciendo una tarea ya, no de primarias, no, ya ni de secundaria. Yo creo que De que ya cuando que haces exposición, diapositivas, ajá. ¿no? O que un video. Entonces ya, yo esas traía son la tareas- lap aquí. Sí, yo estaba en la prepa ya, creo. Entonces traía la lap, me tapaba aquí la lap, yo estaba escribiendo y sentía que alguien me veía. No, Dani, ¿cómo crees? Yo no quería voltear y mientras escribía me ganó la Pinche curiosidad. miedo. Volteo y la vi sentada en las escaleras viéndome. La pude ver bien, le pude ver la cara, la pude ver cómo venía vestida. No se veía como te lo ponen en las fotos de fantasma, que se ve blanco, que se ve difuminado. No, la vi como una niña normal, pero ahí por primera vez en mi vida experimenté el terror profundo, porque ahí sí salí corriendo, aventé, recuerdo, la lap, la desmadré, la quebré, corro, salgo de mi casa en chinga, la dejé abierta mi casa y enfrente se reunían mis amigos, corro con ellos, cuando yo llego ni siquiera puedo explicar, ni siquiera puedo hablar, ellos me decían, ¿qué pasó? Porque yo llegué blanca, mi mejor amiga me decía, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Yo temblando no podía hablar, me sienta y se quita su suéter ella y me lo pone en las piernas. Porque yo del miedo me había hecho pipí sin darme cuenta. Me piden que me calme. Ellos creían que me habían asaltado, que yo venía corriendo porque me habían asaltado. Me tranquilizo. La típica de darle un bolillo para el susto. Una coca. Y titubeando y con mucho miedo les digo lo que me acaba de pasar y les digo que por favor le marquen a mi mamá. Porque yo necesitaba que mi mamá se regresara. Entonces le habla a mi amiga, a mi mamá, le cuenta lo que me pasó, mi mamá le dice que viene para acá y mis amigos, obviamente les digo, dejé las llaves en mi casa y mi casa está abierta. Entonces mi mejor amiga y uno de mis amigos se van a mi casa, sacan las llaves, revisan y ellos dicen que no ven nada, que no hay nadie, que no hay nada. Me dan las llaves, yo espero a que llegue mi mamá y todo, y lo mismo, tenemos que rezar un rosario. Ahora cabe mencionar que realmente en casa de mi mamá nunca pasan cosas, nunca pasa nada, no hay nadie que nos haya dicho, escuché esto, vi esto, aquí asustan, no. Las historias que han pasado, nos han pasado o cuando estamos solos,
que no es a muchos, pero esas historias, esas dos que conté, me pasaron a mí sola en casa de mi mamá. Y creo que no tenía por qué pasarle a nadie más porque fue como súper directo. No, pues como literal. Obviamente ese día... La primera que contaste que fue alguien a decirte que venía contigo, Dani. Pero ese día de la niña, ese día sí no pude dormir en mi casa. No, qué miedo. Pero ni siquiera de miedo de... Porque, a ver, nos ha tocado, estamos en casa a veces y a pesar de que es nuestra casa, no sé, te quedas solo y dices, ay, güey, como que... No quiero apagar la tele. Ajá, no quieres apagar la tele o mejor la dejas prendida ahí para que... O buscas con quién hablar, ¿no? Pues sí, o sea, me pasaba más antes, yo creo, definitivamente, pero te daba como que una sensación, ¿no? Y cualquier sonido raro era miedo. Ahora imagínate vivir eso, Dani. Sí. Y en tu casa sola, no, pues... Digo, la gran ventaja... Para salir corriendo. Es que en mi casa éramos muchos y yo no dormía sola, pero recuerdo que esa noche yo no pude dormir. Ese día yo no pude dormir. Y sí, obviamente... recuerdo que rezamos como una oración en específico para esa niña. Jamás en la vida la volví a ver, jamás en la vida me volvió a asustar, jamás en la vida volvió a pasar nada, pero me oriné del miedo, amigos. Me asustó esa niña. ¿Qué quería? No lo sé. A lo mejor solamente le rezáramos. Quiero otras historias de estas, Dani. Fíjate que ahora me lo estabas recordando mientras lo contabas, porque un amigo me acuerdo que igual contaba que tenía a un niño en su casa. ¡Ay, no! Que tenían a un niño en su casa y le decían el niño de las escaleras porque era hacia unas escaleras que daban al techo y decían, el niño siempre se aparece ahí en las escaleras. No, pues el niño de las escaleras. Pero lo tenían así con apodo ya. Pero me encanta porque si eso es muy mexa. Ajá, no, sí. Es el morro. El viejito de la tienda. No, pues el morro que se aparece aquí. El niño de las escaleras. No, pues supongo que debería de estar calmado ahora. Así, siempre eso ponemos mexa, apodos. Sí. O sea, la gente ya dándole apodo a los fantasmas. No, pero más miedo eso, cuando ya muy seguido te asusta cierto personaje en tu casa. En mi casa no pasaba nada. O sea, me pasaron esas historias, pero en realidad, o sea, no era como de que, ajá. Pero aún así, pero están perturbadoras. Lo que te pasó estuvo... Sí. Cero explicación racional. Si en algún momento me sale diabetes positivo, seré que fue por los sustos que me llevé mientras crecía. Y esas son mis historias. Tengo más, pero las vamos a dejar para otro capítulo. Sí. Y contaremos las que nos envíen también. Cuéntenos sus historias de miedo. Queremos saber qué historias de miedo tienen ustedes por ahí guardadas. Y también qué historia paranormal, que no necesariamente sea miedo, no te cree la gente. Sí, porque yo también tengo una muy buena que la voy a dejar para el siguiente episodio. De que no la gente, nadie me cree. De hecho, no nada más no me creen, se ríen de mí. Pero es de miedo. Fui la burla en mi familia y sigo siendo la burla en mi familia por esta historia que nadie me cree y que a mí me causó mucho miedo. Es de miedo, entonces sí es de miedo. Vamos a programar otro episodio de cosas paranormales. Gracias por vernos. Déjennos videos que les hayan gustado, que los hayan impactado también para hablar de ellos. Y también qué video los asustó mucho y después se dieron cuenta que era fake. Que también pasa. Sí, también eso me pasó, Me pasó con uno del chupacabras un buen rato que ahí yo quería buscar cosas del chupacabras. Yo te tengo una historia increíble del chupacabras. Te lo juro. ¿Pero tuya, Dani? De mis papás. ¿En serio? Mis papás me la cuentan de la misma manera. O sea, les pasó a los dos juntos. No, y luego, bueno, de parte de mi papá, de los dos, que viven en diferentes municipios y que vienen de ranchillos y así, pues de niño a veces te toca ir mucho que a los ranchos y que a lugares ahí que están medio solos, en medio de la nada. Y que hay mucha historia. Y que hay muchas historias. No se lo pierdan nuestro próximo programa cuando hablemos de cosas paranormales. Cosas paranormales. Pero hoy hubo grandes historias. Gracias, Jonah. Gracias, me quedé con ganas de más, ¿eh? Tenemos que programar otro. Pero queremos sus historias de verdad. Y vamos a ver a quién invitamos. Alguien que tenga una historia tenebrosa que diga, no me la vas a creer, carnal. Nos vemos en la próxima. Esto es Ya en Serio. Ya en Serio. Muchas gracias por verlo. El podcast, como decimos. Los amamos. Amigos, y quiero decirles, aparte de eso, que solo por algunos podcasts no me estarán viendo aquí. Sonido de tristeza. Sí. Yo sé que nos da para abajo a todos,
pero con la situación mejorada y las cosas otra vez en su lugar, estaré de nuevo aquí para seguir cotorreando con ustedes principalmente, porque nos agradece mucho que nos escuchen, nos da mucho placer, mucho gusto, así que sigamos en las mismas. De todos modos, gracias por aceptarme en este espacio y seguiremos aquí, dando lata, ya en serio.